Perfecto, ya estamos partiendo. Ya deben tener ustedes la imagen, ¿ya? Y el título de nuestra ponencia es la geografía turística como variable de planificación de destinos turísticos, caso Potosí, ciudad patrimonial de la humanidad. ¿Por qué agregamos este título? O sea, una de las consultas que uno podría hacer. Primero, la geografía es una ciencia bivalente, está en el espacio y está también en el tiempo. Es decir, todo territorio, cualquiera sea este, territorios naturales, territorios con una intervención mixta y una con de alta intervención, como serían los urbanos principalmente, tienen una dinámica y también tienen una evolución o una involución. Es decir, si nosotros analizamos el caso de Potosí, que tiene una simbiosis directa con el Cerro Rico, que lo tenemos, que ustedes lo ven aquí en esta hermosa representación, una de las tantas que hay, pero esta es muy valiosa porque ahí nos hace una seña, un guiño, ¿no es cierto?, de la geografía con esta brújula, tenemos allí una grilla de latitudes y longitudes y también tenemos crestas asociadas a una conjunción de cimas que perfectamente se identifican con una categoría de cordillera. Dentro de ella está el Cerro Rico. El Cerro Rico, para que ustedes sepan, y deben saberlo mucho más que yo, fue y es la principal fuente de recursos argentíferos, es decir, de plata, un yacimiento de minería metálica, que dio origen hace 1541 para el establecimiento de la Villa Imperial de Potosí, BIP, PIP se le llama, y Cerro Rico tuvo distintas alternancias en el tiempo y en el espacio, es decir, la producción iba variando y esa producción determinaba también la cantidad de población. En algún momento, en el siglo XVI, siglo XVII, Potosí llegó a tener más habitantes que Londres, más habitantes que Madrid, más habitantes que, otras ciudades de Europa. En la trascendencia y el crecimiento poblacional que tuvo la BIP se basó fundamentalmente en yo diría, en esta relación entre recursos, mineral metálico, y, por supuesto, la estructura de la misma ciudad que obedece a la lógica del plano de Damero, o Damero español, que también le llaman, que también se mantuvo, que también se observa, se visiona en casi todas las ciudades del concierto de dominancia del imperio español, o el imperio ibero. En Latinoamérica, Potosí fue tal vez la ciudad de mayor crecimiento exponencial, fue un crecimiento geométrico desde el punto de vista de la población, pero también el plano tuvo distintas consonantes en cuanto a la ocupación del mismo, el tipo de habitante que estaba allí y luego la atomización a partir del casco histórico, teniendo como unidad base el germen citadino, que es el lugar donde se funda la ciudad. En este caso podría ser perfectamente en la Plaza 10 de Noviembre. No pudimos estar haciendo algunas circunstancias allá en Potosí por los hechos que ustedes y quien habla conoce, y no obstante aquello, insisto, nosotros nos juntamos, a pesar de todas las dificultades que hayan en el mundo, nos juntamos el día jueves con la directora de Turismo, de Planificación y Turismo de la GAM, del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, la licenciada Marcela James. Bueno, entremos en discusión. ¿Cuáles son los contenidos que va a tener nuestra presentación? Tenemos allí una nómina de siete puntos, están las definiciones y relaciones, la realidad turística de Bolivia. ¿Y por qué voy a explicar este punto? Porque Bolivia es un territorio que lleva una multidiversidad de paisajes. Ya no hablamos de territorio, hablamos de paisajes. Los paisajes son apreciaciones que hace el ser humano a partir de distintas consonantes que están vinculadas netamente con la percepción, con la sensación, con nuestra visión. Recuerden ustedes que para la percepción es necesario indiscutible el uso de nuestros sentidos, principalmente la visión, nuestra vista, que nos va permitiendo entonces tener un integrado acerca de lo que estamos observando.
El observar es distinto al mirar. El observar es un miramiento con profundidad en el cual nosotros establecemos diversas relaciones e interacciones. Y eso nos permite, como geógrafos, dar una perspectiva integral, que hay en otras disciplinas que también son valiosas, pero que no poseen ese conocimiento que está adscrito al pensum o a la malla curricular que ustedes y quien hablamos y que hacemos clases tenemos que estar en constante desarrollo y modernización y actualización. Los conceptos asociados, la percepción ciudadana de su realidad territorial, en este caso es urbana, estamos hablando de la mancha urbana. Ustedes ven ahí como fondo una fotografía de principios del siglo XX, cuando se hacían corridas de toro en la ciudad, es decir, se mantenía, a pesar de que ya se había independizado, ya era un estado soberano Bolivia, el plurinacional de Bolivia, todavía habían, primaban, yo diría, algunas añoranzas y más bien tradiciones que estaban insertas dentro del patrimonio intangible, es decir, dentro de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes. La otra pregunta es si puede ser Potosí un destino turístico. ¿Qué tiene que ver la geografía con esto? Insisto, tenemos el territorio, tenemos los recursos, tenemos la comunidad, tenemos el patrimonio, tenemos una conjunción. Ya no es una triada, no, al contrario, son cuatro variables que influyen en que sí, lo que tenemos, nuestra riqueza desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista matérico, nuestras, nuestras fiestas, nuestros folclores, la gran cantidad que se hace, y hablo de esa ciudad en particular, puede ser también que ocurra en el Alto, en LP, que es La Paz, o puede ser en Cochabamba, o en Santa Cruz, o en Cobija, o en Trinidad, o en Tarija, en fin, en Sucre, en Oruro. Estoy hablando ya de los 9 departamentos que incluyen que es uno de ellos también, Potosí, por supuesto, Santa Cruz, en fin, el Beni, Pando, en fin. Y luego vamos a establecer un detalle, o sea, vamos a decir de por qué tiene que ser un destino turístico. El destino turístico no es algo al azar. El destino turístico, al igual como decía nuestra querida profesora y colega Berta, decía, bueno, pero está bien, Gastón, que nosotros hablemos de un territorio, pero tiene que haber un instrumento que facilite el definir si Potosí es realmente un destino turístico. Ser destino turístico implica entonces un hecho, un antecedente de que hay una valoración por parte de la ciudadanía. Nos vamos a encontrar con varias sorpresas a lo largo de esta ponencia. Bueno, luego vamos a establecer proposiciones. Siempre es interesante que cuando uno hace un análisis territorial no solamente tiene que conformar, ustedes me dirán, bueno, pero no entremos siempre a las críticas. Podemos decir que la mancha paceña es una mancha caótica que está en constante crecimiento, que los ribetes o los contornos de la misma ciudad nos establecen diferencias en cuanto a lo socioeconómico, en cuanto a lo socioterritorial, en cuanto a lo sociovivencial, en fin, pero también tenemos que dar a la autoridad política, que es la que rige fundamentalmente y es la que toma la decisión, ya sea en el concierto de la misma Universidad Mayor de San Andrés o del municipio de la Ciudad de La Paz o de distintos otros municipios, que es el alcalde y el consejo, toda esta orgánica que está instaurada constitucionalmente y legalmente, los que dan la aprobación o la reprobación, o en algún momento pueden llamar al grupo de investigadores que hace una propuesta, es decirle, mire, nosotros estamos interesados, pero creemos que hay que argumentar ciertos puntos. Para lo de ayer, en esta conjunción que hemos tenido entre el mundo universitario, el mundo municipal, el mundo del empresariado y de la comunidad, porque todos los días jueves se reúne también la comunidad de Potosí, los que estén interesados, son 40, 50, hemos llegado a más de 100 personas en algún momento, hicimos de que ya no vamos a ir a Bolivia, vamos a traer a Bolivia a Chile. Es decir, estamos hablando de fronteras, no estamos hablando de límites. Los límites es una separación tácita. La frontera nos permite a nosotros los intercambios de bienes, de servicios, de personas, y en este caso estamos hablando de experiencias. Vamos a hacer, entre otras cuestiones, revisiones de instrumentos rectores del territorio, como es el caso del Plan de Desarrollo Turístico aquí de Concón. Lo va a analizar nuestra querida Marcela James, una
respectiva directora de turismo, que ayer la autoridad de Concón se quedó sorprendida por todo lo que hace. A pesar de lo que estaba pasando en Potosí a esa hora, nosotros estábamos reunidos. Entonces eso les refleja a ustedes el interés, por un lado, y además el compromiso que tiene esta autoridad territorial boliviana y nuestra autoridad territorial aquí de Concón, que es una comuna que está dentro de la provincia de Valparaíso, región de Valparaíso. Yo diría en la zona central, 33 grados de latitud exactamente, 33,01 grados de latitud, 01 minutos. Luego vamos a colocar las proposiciones y por último vamos a leer una descripción, porque siempre es interesante cuando uno hace un análisis territorial de Soñares a pie de cerro. El análisis de un territorio no solamente es hoy en día por cartas temáticas, una carta topográfica, sino que también cuando hacemos una intervención dentro de un área, dentro de un polígono, tenemos que recurrir a otros argumentos. La pintura es una de ellos, la fotografía es otra, los esquemas o los bocetos. No debemos olvidar que hasta entrado el siglo XIX, tanto en Bolivia como en Chile y en gran parte de Latinoamérica, la fotografía recién iniciaba su presencia y también el registro de la imagen que ésta representaba. Un dato al margen, ustedes pueden ingresar al diario El Potosí, donde escribimos todas las semanas, y hay varias columnas que se activan cuando uno las va pidiendo. El día en que, por ejemplo, aparece la columna de Berta González, por ejemplo, entonces uno pincha la columna, se desplaza la columna y abajo de ese escrito están todos los escritos que uno ha hecho. Espero que en esta última reflexión que enviamos, que tiene el señor director de ese diario tan importante dentro de la prensa boliviana, la prensa escrita, ustedes puedan tener acceso, yo creo que el día domingo, el día lunes. Hemos tenido bastante buen seguimiento. Pero bueno, sigamos con esto. Aquí entonces nosotros tenemos, fíjense, el paralelismo entre lo que implica el concierto de la geografía y el turismo. Observen cómo en ambas columnas, y además hay flechas que son bidireccionales, tanto el turismo como la geografía hacen del territorio la plataforma de observación y de uso, ¿sí? Dentro de esta misma plataforma hay una evidencialidad que es la comunidad, y la comunidad tiene, por supuesto, una heredad. Esa heredad es, bien o mal, lo que se llama el patrimonio, tanto en lo matérico como dentro de lo que es lo intangible o espiritual. Pero a su vez, dentro del territorio y la comunidad hace uso del recurso. Hablábamos de Cerro Rico, ¿cierto? Es un cerro sagrado, una huaca, pero además es un cerro que tiene una valoración desde el punto de vista del recurso minero, no solamente in situ, sino que también en el perímetro, y también ese perímetro nos habla de que hay una franja de alta mineralización, y esa mineralización, cuando hablo de alta, es de alta ley, y por lo mismo es un mineral, o los minerales que allí se extraen de uso en la actualidad, es un uso que tiene un muy buen precio, por lo tanto los ingresos que entran favorecen al desarrollo o ingresan directamente a las arcas fiscales, y al tener ese recurso en fresco, el Estado puede perfectamente aplicarlo en soluciones que pueden ser soluciones netamente orientadas hacia la comunidad, o bien soluciones que tengan que ver con la industrialización de todos y cada uno de los países de esta Latinoamérica. Pero aquí, a diferencia de lo que es el turismo, la geografía habla de paisajes. Entonces, yo les hice entender que dentro del territorio hay una misticidad de estos mismos, pero el turismo hace de que del paisaje emplea esto como un producto turístico. Claro, pues, porque en la tríada territorio, comunidad y recursos, el turismo hace de que, bueno, podemos entender que para poder llegar y poder dar una categoría, dar una jerarquía a ese territorio, que es Potosí, o puede ser Sucre, la maravillosa Sucre, o el esplendoroso, la esplendorosa Cochabamba, Oruro, en fin, y todas estas otras ciudades que son capitales departamentales, son más pequeñas,
pero no por eso dejan de tener una valoración. A lo mejor no es tan potente, no es tan extrema, no es tan poderosa como la que habría en La Paz. Claro, La Paz es la capital, pues en La Paz uno podría decir, bueno, aquí nosotros tenemos la Plaza Murillo, que es una plaza, si bien es cierto, una plaza parque, pero es una plaza política. ¿Por qué se le llama plaza política a ese territorio? Tiene límites debidamente establecidos. Es política porque está al centro del poder político de la nación. Pues ahí está la Casa del Pueblo y también está el Congreso, donde se toman las decisiones más fundamentales para la perspectiva y el funcionamiento de la orgánica como Estado de la plurinacional de Bolivia. Pero también en esa plaza está el concierto de otro poder, el poder de la Iglesia. En Potosí, la Iglesia, ayer y antes de ayer, fue la intermediaria, fue el portal de entendimiento entre distintos puntos de pensamiento y diferentes posturas, y se llevó a una inflexión del violentismo y se eh, estableció una pacificación dentro de un territorio neutral. ¿Cuál es? El salón parroquial o la oficina del obispo, en fin. Cada uno, si ustedes se dan cuenta, al interior de nuestras viviendas, eso es un territorio que se denomina espacio público-privado, pero también un templo, cualquiera sea esto, o un gimnasio, la misma UMSA, es un espacio público-privado. Tiene el profesor, pero si la UMSA es estatal, sí, pero es privado porque la UMSA no funciona, no tiene el monobloque abierto las 24 horas. Ellos funcionan a partir de las 8 de la mañana, suponiendo, hasta las 6 de la tarde, y luego el personal se va a descansar y se cierra. Hay otras actividades al interior de la UMSA que están todo el día corriendo, por ejemplo, los servicios informáticos a los cuales ustedes acceden y a lo cual nosotros tenemos también cuando hacemos clases en el posgrado, tenemos que estar revisando la página web, si ha llegado algún comentario, si ha llegado alguna indicación por parte del colega, de los directores, por parte de los estudiantes, en fin. Es decir, la Internet, este vehículo, nos permite transar en muchas oportunidades, y así como hoy día estamos, en lo que se llama la presencialidad, pero una presencialidad in situ. Estamos hoy en día en una clase, ustedes en vuestros hogares o en la misma universidad, y yo en este caso aquí en Concón, dándoles esta ponencia. La sumatoria de estas dos columnas que llevan por título Geografía y Turismo se fijan ustedes, tiende a bajar a un estrato que se llama la geografía turística, es decir, la suma entre la visión de la geografía y la visión que nos entrega el turismo, y construye una variante dentro de las muchas que hay de la geografía y la geografía humana en particular. ¿Por qué? Porque el turista o el visitante tiene esa particularidad de desplazamiento, y el desplazamiento podríamos perfectamente definirlo, desplazamiento turístico, como una migración temporal y pendular. ¿Cuál es? Que yo salgo desde mi vivienda, voy a un destino o voy por el día. Cuando yo voy por el día me transformo en visitante, cuando voy por más de 2 días ya soy turista, es decir, el distingo, la diferencia, la separación entre uno y otro concepto es que el turista se queda más de una noche y menos de un año en un determinado lugar. Al ser más de un año ya pierde la condición de turista. Entonces, volvamos a este movimiento, a este desplazamiento, a esta vasocomunicación. ¿Cuál es que el salir de mi lugar habitual, ¿ya? Ir a otro espacio lúdico, cualquiera sea este, desde un casino, desde una piscina, o a lo mejor a un parque nacional, o puedo ir a la misma Potosí, o puedo ir a Sucre, o puedo ir también al interior del departamento de La Paz, o al interior de la propia dinámica ciudad capital. Ya, ciudad capital yo le llamo a LP La Paz. ¿Ya? Nosotros trabajamos mucho con siglas. Entonces, al interior del EP, ustedes dicen, profesor, mira, yo estoy de vacaciones ahora, terminé un año tremendamente difícil, con muchas materias, las aprobé todas, y si bien por las condiciones de bioseguridad hemos decidido hacer nuestras vacaciones, nuestro tiempo de descanso al interior de la propia ciudad, y uno va buscando al interior de LP, de La Paz, vamos hallando distintos
atractivos, y esos atractivos puede ser desde las plazas, como decía yo, la misma plaza de Murillo, o puede ser la Plaza Dura o la Plaza Seca de San Francisco, porque son, a pesar de que están muy cerca, recuerdo que eran como 4 o 5 cuadras, más o menos una y otra, con un puente extraordinario, hay nuevamente una, un vaso comunicante, un avenamiento entre una plaza netamente política y una plaza de alta concurrencia también, in situ del contexto o del paisaje urbano, pero con distintas funciones. Es decir, el suelo que está presente en Potosí, o en La Paz, Cochabamba, en el Alto, ciudad dinámica que hoy en día prácticamente ha apabullado en población a La Paz y también el dinamismo comercial que tiene. Yo asesoro a un municipio más pequeño, no por decir no más valioso, no deja de ser tremendamente valioso, que es el municipio de Ayata, un gran municipio que es la capital del tejido de Bolivia. Se hacen cosas extraordinarias utilizando los recursos propios del lugar. Entonces, la geografía turística es en sí una migración de un conjunto de personas, un flujo de personas que tienden en lo pendular a regresar dependiendo de la cercanía, dependiendo de los recursos, dependiendo de la situación que haya. Imagínense que nosotros hubiésemos ido, todo el grupo, hubiésemos estado en estos momentos en Marruecos, y Marruecos, que es un destino turístico de alta convocatoria mundial, hay un punto caliente de fricción con otro país que es limítrofe, que es Argelia, y están al borde de una guerra. O si estuviéramos en Grecia, estaríamos en un punto caliente si es que hay alguna dificultad con Turquía, o si estuviéramos en Polonia con alguna dificultad con Bielorrusia. Entonces significaría entonces que la profesora Berta diría, bueno, perfecto, estamos aquí, el paisaje es precioso, pero no vamos a poner en riesgo nuestras vidas, así que retornamos o nos desplazamos rápidamente hacia otro lugar donde nos den las condiciones de confort, las condiciones de seguridad. Aquí entonces encontramos y entramos directamente a vuestro país. Ahí vemos una imagen en físico, ahí vemos que es un territorio que abarca más o menos 1.100.000 kilómetros cuadrados. Ha tenido variaciones, bueno, todos los territorios en el mundo la tienen, pues, por distintos motivos. Nosotros en nuestro país tenemos intervención directa del paisaje natural. Chile es un país altamente sísmico, uno de los más sísmicos del mundo, no voy a decir el más, sino que uno de los más sísmicos del mundo. Tenemos un terremoto paroxísmico cada 80 años. Cuando hablo paroxísmico es sobre 8,8 grados de magnitud. Ya llegamos a tener un 9,5 el 22 de mayo de 1960, que alteró, y ahí está, a lo que quiero llegar, alteró el paisaje físico. Muchos lugares se hundieron y otros lugares se elevaron. Es decir, la línea de costa compleja y pareja que tiene nuestro país desde el Codo de Arica, ahí, hasta aproximadamente la 10ª región, capital Puerto Montt, se modificó y eso determinó entonces hacer un nuevo estudio de batimetría. En el caso de Bolivia, nosotros vamos a hallar diferentes polígonos, diferentes fracciones de vuestro territorio, y esas fracciones van a estar netamente asociadas al movimiento de placas tectónicas. Hay que recordar que la Sudamericana respecto de la Nazca, en un encuentro de convergencia, tiene el movimiento más acelerativo las placas mundiales. Estamos hablando, algunos hablan de 7 centímetros y otros llegan al extremo de 11 centímetros por año. Vale decir entonces de que no podemos dejar de admitir de que Bolivia, si bien es cierto, está en una zona relativamente estable, es un tanto más asísmica, por supuesto, que Chile, o como podría ser el oriente peruano, no deja de estar también afecta a este tipo de pulsación interna de nuestro planeta. Usted me dirá, pero profe, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, si de aquí la placa por subducción está ingresando a nivel de 11 centímetros, es evidente que esa fuerza de empuje se va a romper, se va a debilitar en alguna época del siglo, en algún día del siglo, en algún segundo, y va
a desencadenar entonces este tipo de movimiento que va a tener injerencia también en las grandes unidades de la morfología latinoamericana, en este caso el tronco madre andino. Ustedes tienen el tronco madre andino, que nos sirve también como un representativo de límite, límite natural, pero también de frontera. Tenemos intercambio, ya sea a través de comercio, también de bienes y también de personas. Mucha gente de Iquique vive en Bolivia. Ustedes no dicen, pero profesor, ¿cómo es eso? Vive en Bolivia porque las condiciones socioeconómicas de ustedes nos permiten a nosotros, a muchas chilenas y chilenos, vivir con mejor calidad de vida, estilo y modo de vida que lo que podríamos tener en nuestro país, que es un país muy caro en cuanto a al consumo. Tal vez por el hecho de estar dentro de la OCDE, nuestros estándares de vida son bastante elevados y hay que tener un ingreso que nos permita entonces poder sobrevivir, o poder sobrellevar la habitualidad, lo cotidiano de nuestra existencia. Así entonces determina de que seamos uno de los países más endeudados del mundo. En cambio, acá en Bolivia, nosotros vamos a hallar, si podemos, volvemos al tema de lo que es la fuerza de la, del movimiento de placas, fuerzas endógenas, vamos a hallar también una serie de eh, lugares, como en este caso el Salar de Uyuni, pero el Salar de Uyuni tiene un vínculo directo con el lago Poopo, por supuesto el río Desaguadero y después el gran lago Titicaca, el lago Mayor y el lago Menor. Y este lago también sirve de, voy a llamarlo aquí, sirve también de límite entre Bolivia y Perú. Hay una parte importante que pertenece a usted y otra parte importante que concede soberanía a Perú. Bueno, pero no solamente eso, sino que tenemos una división político-administrativa y así nos encontramos entonces con todos estos departamentos que los que hemos ido mencionando, desde la bella Tarija con su valle de la Concepción, con sus microclimas, con una industria vitivinícola de primera calidad, tenemos el mismo Salar de Uyuni y nos decía ayer el experto eh, de bolivianos, decía, es nuestra, nuestro portal hacia el mundo, el Salar de Uyuni. Pero los potosinos dicen, claro, está bien, pues ese territorio es extraordinario y se sirve de ellos Uyuni, pero Potosí no se sirve mucho porque por la distancia que hay, pues. Oruro, por supuesto, La Paz, y aquí tenemos este departamento extraordinario de gran desarrollo, uno digamos por latitud sería conjuntamente con Santa Cruz, uno de los más extensos en base a latitud, estamos pasando de un clima semitropical y estamos prácticamente ingresando a una zona de un ecuador térmico muy marcado si nos desplazamos un tanto más al norte, que tenemos aquí ya prácticamente el Ecuador como límite. Pero también hace una vuelta, si no existiese Pando, que no vayan a escucharla los amigos de Pando, si fuese todo esto La Paz, es muy probable que usted me podría decir, ¿sabe, profesor Gastón? Nosotros nos vamos desde la cordillera e ingresamos directamente a la Amazonía, sin ninguna dificultad, y no tenemos que entrar ni siquiera al Beni, ni tenemos que entrar a Santa Cruz, no, nos vamos directamente desde aquí. En cada uno de estos lugares, ya, y Potosí en lo particular, hay paisajes. Me decía la profesora Berta, el corredor biológico de los Yungas. Extraordinario, pero los Yungas están teniendo problemas principalmente por el cambio climático. En el mes de enero, a fines de enero, la UMSA, entre otros organismos, hicimos y participamos, organizamos, evaluamos los trabajos del encuentro Titicaca 2021, un encuentro internacional que dejó eh, la vara alta, por un lado, pero también demostró la fragilidad que tiene el espejo lacustre, no solamente por el cambio climático, por la disminución de las precipitaciones que ustedes ya deberían estar teniendo. Las precipitaciones en La Paz comienzan el mes de noviembre como resultado de la activación del verano altiplánico,
¿Por qué? Porque se está desplazando el Sol en dirección hacia el movimiento pendular norte-sur-norte, hacia el trópico de Capricornio, y eso está determinando que la baja presión del Amazonas está ingresando en este sector, y es precisamente la cordillera la que permite entonces este corredor, que se va a encontrar, por supuesto, con la alta presión, en este caso del Atlántico. Pero bueno, eso desde el punto de vista político-administrativo. Y bueno, ¿y qué pasa en lo paisajístico? Ahí está, pues, la misticidad que ustedes tienen, desde el Cristo, este Cristo de Cochabambino, por supuesto, el mundo de los viñedos, el mundo de Cerro Rico, el mundo selvático, el mundo de este gran nevado que ustedes tienen, que está en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad, está perdiendo una gran cantidad de nieves eternas, y también el retroceso de los glaciares. Entonces el Illimani, que es una fuente de agua, de abastecimiento para, y entre todo, un dato no menor a la causa, 8.3 millones de bolivianos viven en el altiplano. La Paz y el Alto pende de agua potable para su abastecimiento de los glaciares y de las nieves del Illimani. Si esto, según lo que dicen los estudiosos, usted es un glaciólogo en la UMSA extraordinario, el 2040, esta mancha maravillosa ahí, este pico nevado, una de las 11 cumbres glaciáricas que ustedes tienen, van a ser solamente recuerdos. ¿Cuáles son los recursos que tiene de uso turístico? El paisaje natural. Ustedes lo tienen en variedad, y nos vamos a desplazar hacia una misticidad de un pluviselva, ¿sí? Esto está ubicado aquí en la Reserva Forestal de Choré, en Santa Cruz. Por lo tanto, estamos y hacemos un vínculo directo, porque aquí ya el límite no funciona, el límite interestado no funciona. ¿Por qué? Porque la naturaleza no los reconoce. La naturaleza se tiende a concentrar, y por lo tanto a diversificar en base a las estructuras morfológicas, o bien a las líneas de ruptura de los continentes, entre lo que es la litósfera y la hidrósfera principalmente. Luego nos vamos a encontrar con esta postal extraordinaria, que es el Madidi, que es una reserva nacional. Esta reserva está teniendo algunas dificultades por cambio climático, y también por la intervención de los cultivos de coca. Se han perdido muchas áreas naturales. El Salar de Uyuni es un salar que está creciendo. Usted dice, fantástico, profesor Gastón, está creciendo. Sí, pero está creciendo porque desafortunadamente no hay agua. Y bueno, ¿y qué pasa con las comunidades aledañas? ¿Qué pasa con la pesca? Ayer conversaba precisamente con el colega Miguel Ángel eh, Horaria, y me decía: Gastón, desafortunadamente acabo de llegar con las mediciones del agua en distintas partes. Me habló del municipio, no lo recuerdo. Es un nombre bien bonito, pero no lo recuerdo, y hablaba de los niveles de arsénico, y estaba feliz porque él estaba aplicando una solución que es a través de filtros de cerámico, y había bajado la concentración de arsénico, pero era como en 10 veces. Estaba feliz, pero me decía: Gastón, yo llego hasta un cierto límite, no puedo ir más allá. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, primero, presencial, de estar en todas las riberas del Titicaca. No puedo. Lo que sí estoy realizando es un estudio de observación de campo y una aplicación de medidas para solucionar un problema ambiental. ¿Cuál es? La calidad de aguas de carácter lóticas. Aquí hay aguas de carácter léntico. Luego tenemos, por supuesto, en el mismo lago Titicaca. Fíjense ustedes cómo el lago, si bien ustedes me dirán, bueno, profesor Gastón, es un lago que tiene 3 millones de años, está inserto dentro de una conformación tectónica, se abastece, y ahí la pregunta es: ¿se abastece de qué? Se abastece de aguas lluvias, profesor, y fíjate que también se abastece del derretimiento de los glaciares y las nieves. Fíjense cómo están los cerros, ¿no? Preocupante. Y mira, pero profesor, esto siempre ha sido igual. No, no siempre ha sido igual.
No, no ha sido siempre igual. El cambio climático, si bien es cierto, son ciclos naturales, pero se han visto acelerados. Y me imagino que ustedes han estado, yo así por lo menos ha sido mi presencia en la COP26, escuchando en inglés, que a veces cuesta entenderlo. Yo tengo una crítica respecto al COP26. No todos hablamos inglés en forma fluida, ni todos los entendemos de igual manera. Ellos debieron haber colocado una parrilla de idiomas y uno elige el idioma para poder entender claramente qué es lo que está diciendo la o el expositor o el grupo de investigación en particular. El inglés no es el idioma mundial. No, por favor. El castellano es un idioma común a toda Latinoamérica y que nos permite, como hoy día, el poder comunicarnos y el poder transmitir conocimiento tanto de ustedes hacia quien habla y en forma recíproca. Pero también tenemos paisajes culturales, pues los pueblos originarios en Bolivia son 37, en Estados Unidos son 562. Usted mira, bueno, pero Estados Unidos, profesor Gastón, es mucho más grande, estamos hablando de una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, sí, pero con la distinción que ustedes tienen, 11.000 años de cultura, y hablo de cultura, es decir, de una apropiación y de un no desplazarse a otro lugar porque están en el altiplano y en el altiplano hicieron esto, pues. Esto es lo que hicieron, estructuras megalíticas que son nada menos que el uso del recurso local. Ahora, no me pregunten cómo llevaron este bloque a esta parte. No voy a entrar en esa discusión porque no la entiendo. O sea, aquí hubo una tecnología, no sé si fue extraterrestre o eran personas que tenían un gran conocimiento, desplazaron estas unidades pétreas, estos bloques, son verdaderas lajas, con un trabajo extraordinario, un pulimento, y luego, más aún, como si no, como si aparte de esto que fuera extraordinario, nosotros vamos a hacer una corona y dentro de la corona vamos a generar una serie de sobrerelieves y vamos a colocar una figura, pero no te vamos a decir quién es, cosa que ustedes piensan qué es lo que nosotros queríamos representar con ellos. Bueno, pero también están los pueblos originarios, pues, y los pueblos originarios en cada una de los territorios que están dentro del Estado soberano plurinacional de Bolivia, tienen su afincamiento, pues, y estos pueblos soberanos tienen lo que, desde el punto de vista de la geografía u otras ciencias humanas, se llaman los sentimientos territoriales. Y esos sentimientos territoriales tienen que ver con la identidad, con la pertenencia y el arraigo. El arraigo que existe en el altiplano boliviano data de hace 11.000 años a la fecha. O sea, no vamos a entrar a decir, no, si esto es una urbanización reciente. O sea, sí, claro, reciente. ¿Desde qué perspectiva? Prehistórica lo es, histórica lo es, y neocontemporánea también es. Entonces, no puede nadie, ningún especialista, sino que, a discutir, sino que viene a observar y viene a aprender de su país. Y así tenemos nosotros también un elemento básico. Todo elemento de esta semiótica, todo esto ahí tenemos a la cholita, y la cholita tiene un tipo de vestimenta que se identifica con la etnia a la cual ella pertenece. Cestería, se utiliza lo que hay, sí, lo que hay in situ, puede ser desde algún tipo de fibra vegetal o bien de cerámica. Bueno, y decir los carnavales. Los carnavales, pero profesor, ¿eso qué tiene que ver con el territorio? Bueno, en el territorio hay personas. Ya, de acuerdo, profesor, entendemos. Por género hay damas y hay varones. Bien, perfecto. Y bueno, ¿y qué pasa con todo lo que hubo previo a aquello? Y ese previo a aquello llevó a una etapa del sincretismo cultural, es decir, nosotros hacemos una matriz en la cual hay presencia, hay símbolos, hay hitos precolombinos y colombinos. Y ello lleva entonces a que en alguna época del año, enero, febrero, marzo, vaya a saber uno, vamos a la calle
Y bueno, eso implica que ese territorio, la capacidad de carga que tiene ese territorio se ve sobrepasada por el millón de personas que llega al Festival de Oruro. No porque, por pasarlo bien, sino porque hay mucha gente que viene a estudiar desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la estética. Fíjense la belleza que tiene la indumentaria. Y cada elemento de esa indumentaria tiene un significado, y es un significado netamente de carácter territorial, propios de la heredad y propio, por supuesto, de la intromisión de los españoles que se quedaron aquí en América Latina hasta bien entrado el siglo XIX. En Chile hasta 1826. Majaderamente se habla de que nuestra independencia fue en 1810. No, la declaración de la independencia en Chile fue el 12 de febrero de 1818, y el último territorio español en ser liberado en Chile fue en 1826, la isla grande de Chiloé. Y ahí, nuevamente, el territorio, el microclima, un tipo de vegetación introducida. En este caso, el viñedo de mi querida Tarija, una ciudad, yo no la conozco, pero la encuentro extraordinaria, una ciudad muy bien hecha, muy bien constituida, tiene polígonos que tienen muy buenos vasocomunicaciones, está bien estructurada la ciudad, está bien hechita, se hizo con amor, se hizo con cariño. Los viñedos, fíjense, esta serranía que hay acá, nuevamente tenemos una nubosidad, probablemente esta fotografía fue tomada durante el mes de enero, mes de febrero, en el verano altiplánico, que también nos afecta a nuestro país, ¿no? Y nos alimenta los bofedales, que son ecosistemas, y nosotros pueden ser llamados humedales de altura. Pero aquí entramos a esto importante, pues. Esto es lo que nosotros, yo diría, no es que lo anterior no nos interesa, pero esto es lo que nos permite decir que en América Latina, yo diría que casi el 75% de la población está en el mundo citadino, el mundo urbano, el mundo de la ciudad. En Chile es cercano al 92%. En Bolivia, ustedes en muchos departamentos, en Chile o en Argentina o en Brasil, en fin, en el contexto latinoamericano, no iberoamericano, en el contexto latinoamericano, desde México hasta Argentina, Chile, pasando por Bolivia, por supuesto, Paraguay, en fin, nos vamos a hallar de que el grueso de las poblaciones están afincadas, están asentadas, están vivenciadas en territorios polifuncionales, con un uso intensivo de suelo, y ese uso de suelo, que puede ser residencial, que puede ser mictificado, tiene evidentemente aquí gran edificio, el edificio afrancesado, ¿no es cierto?, del Parlamento, Palacio Quemado. Esta fotografía fue tomada previo a lo que es, hoy en día está este edificio, que se llama la Casa del Pueblo, que es una edificación eh, que nos habla entonces de que está, bueno, está el mundo ejecutivo, el mundo legislativo, y acá es un lugar de encuentro de la ciudadanía para distintos momentos de la historia política de vuestro país, pero también es un lugar a la cual acudimos aquellos que estuvimos por poquitos días en La Paz a conocer. ¿Por qué? Porque es un hito, es una seña, es una plaza muy bien conformada. Lo que está en este perímetro, en este límite, hay una serie de edificios que espero que los hayan ido reconstruyendo. Estaban un poquito abandonados. Bueno, pero así como está La Paz, tenemos otra plaza interesante en Cochabamba, y nuevamente la iglesia está presente, y eso nos determina de que aquí la construcción, fíjense bien, con esquina ochavo, con teja de carácter colonial. Aquí nosotros en Chile decimos la teja chilena, no, es la teja colonial, de cerámica, de arcilla, y es cerámica, con la fenestración en rectángulo, por supuesto, de pequeña dimensión, no de gran dimensión, por la capacidad que tiene, por la poca capacidad que tiene el adobe de abrir grandes espacios, ¿ya? El
arrobamiento, arrostramiento, creo que es la palabra exacta desde el punto de vista técnico. Bueno, la edificación, aquí tenemos entonces la aguja de la catedral, seguramente, es una catedral muy moderna, ¿ya? Pero también nos revela de que hay un neogótico y hay una cúpula que hace una apreciación a las cúpulas europeas. Seguramente el arquitecto estuvo, y también está el rosetón, se fijan ustedes aquí, claramente, característico de alguna época, de algún estilo, que ahí la profesora Berta nos puede dar cátedra. El rosetón es característico de más o menos el siglo XII, el siglo XIII, ¿no? Cuando se comienzan a levantar estos edificios y los edificios eran muy lúgubres, no, pues hagámoslo más luminoso y coloquemos distintos colores, y esos colores también tienen una explicación y también la figura de los mismos. Me refiero al gótico. Aquí nuevamente tenemos Cerro Rico, pero ya al distingo de las imágenes anteriores, nuestras señas, nuestros puntos de observación ya no es lo cultural en sí, sino que es lo físico que da paso a lo cultural, es decir, a la simbiosis, a esta interacción que hay entre el recurso, ¿ya? La explotación del mismo y el crecimiento y el poblamiento. En algún momento Potosí llegó a tener un despoblamiento de casi 100.000 personas, ¿no? Como resultado, no era que se haya acabado la plata, no, es que bajó el precio de la plata y luego se reactivó, se revitalizó con las baronías del estaño. Bueno, aquí tenemos algo que ustedes de repente uno dice, bueno, Copacabana en Brasil, bueno, ¿y por qué tenemos que pensar en Brasil si nosotros ya tenemos un balneario de carácter lacustre? Un buen balneario, un bonito balneario. ¿Podría ser entonces, profesor Gastón, que esto sea un paisaje mixto? Por supuesto que lo es, pues ahí tenemos el mundo urbano, pero también tenemos una consonante netamente física, tenemos el mismo lago, el lago, estas playas, estoy seguro que tienen que haber aumentado de extensión, ¿eh? Por el desecamiento. El desecamiento del lago es una tristeza. Nosotros nos está pasando con los lagos en Chile. Hemos tenido disminuciones en una década del 50% de precipitaciones. De 4.000 milímetros ha bajado a 2.000 milímetros en 10 años. Copacabana entonces tiene un uso de suelo netamente destinado a actividades de carácter principalmente, no solamente la residencia, sino que también tenemos un uso mixto. Hay mucha hotelería porque se ocupa el lago bajo esa determinación, un uso turístico del lago. Lo podemos utilizar a lo mejor para extraer materiales, hacer casas, como veíamos a los urus en sus islas, que son islas tejidas, sus casas que son tejidas con fibras netamente de los totorales. Los totorales están disminuyendo, se están secando por el aumento del pH en el Titicaca. Entonces, mira, profesor, ¿qué va a pasar con los urus? La verdad que no lo sé. Ahí sí que no lo sé. Y ahí entonces interviene la geografía. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Se va a producir un desplazamiento? ¿Hacia dónde los vamos a colocar? ¿En Copacabana? ¿Los vamos a llevar a La Paz? ¿Los vamos a llevar al Alto? ¿Y qué hacemos con todas estas? ¿Qué hacemos con estas tradiciones milenarias? ¿Qué va a hacer de ellos dentro de las distintas ciudades? ¿Van a ingresar a la pobreza, siendo que ellos no lo son? Es una pregunta que hay que hacerse. No tengo la contestación por el momento. Pero también tenemos ciudades con una visión modernista. Fíjense ustedes entonces cómo está nuevamente la plaza, una plaza parque, con una geometría muy interesante, una geometría netamente, yo diría, centro-periferia, con deambulatorios en radiales. O sea, llegan a un centro que vendría a corresponder seguramente o a una fuente o a alguna escultura. El modernismo y el postmodernismo, aquí nuevamente aparece la iglesia, pero la iglesia ya no está en la plaza, la iglesia está desplazada. En algún momento pudo haber estado acá, sí, pero a lo mejor eh, por diferentes motivos, qué sé yo, se desplazó la iglesia un tanto, una cuadra y media respecto de este polígono central. Esto se llama el germen citadino. El germen citadino, insisto, es el lugar donde nace la ciudad.
Y de ahí se va conformando, por supuesto, el casco histórico, todo lo que implica después los crecimientos atómicos. Es decir, cuando hablamos de crecimientos atomizados, hablamos de un movimiento fraccionado que luego se van uniendo por vías de comunicación, principalmente por vías estructurantes, caminos, circunvalaciones u otros. Aquí tenemos edificios ya plenamente posmodernos. Unos hablan de la arquitectura modernista. La arquitectura modernista dura hasta previo a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial es lo posmodernismo. Estos edificios son característicos de la década de los 60, edificios muy bien hechos. A diferencia de esta construcción, no la voy a analizar, pero sí me agrada esta, la encuentro extraordinaria. Y aquí los arquitectos utilizan el concreto, utilizan un material que les permite, por supuesto, hacer algo distinto a lo que veíamos en estas casas de adobe. Ellos pueden colocar una gran cantidad de fenestración. La fenestración son las ventanas, se viene de fenêtre en Francia, pero cuando se habla de un análisis de unidades, se establece esto de fenestración. ¿Qué pasa con la gastronomía? Hasta ahora, en la mañana, estoy, profesor, cometiendo un pecado con nosotros. Bueno, pero forma parte precisamente de los atributos, el uso del recurso para poder comer en el cotidiano o bien ofrecérselo a los visitantes o a los comensales que vienen a distintos lugares dentro de la variada gastronomía o de los restaurantes, de la restauración que es característica de vuestro país. Y cada región tiene, por supuesto, sus, sus, eh, sus manifiestos. Hace pocos días atrás, fechas que aquí en Chile se han ido perdiendo y que en definitiva ya no se celebran en forma masiva. Se recuerda, por supuesto, el Día de los Muertos, pero ustedes tienen el Día de las Calabacitas. Y el Día de las Calabacitas es muy semejante a lo que se hace en Centroamérica, o Mesoamérica, como le quieren llamar. Y se hace un recordatorio a las almas. Bueno, eso es tradición, pues. Y los territorios sin tradición son evidentemente territorios sin ley. No quiere decir que no existan estos instrumentos rectores del patrimonio, como los planos reguladores, o como puede ser un plan de desarrollo comunal. Ustedes le llaman los planes operativos anuales, pero los planes operativos anuales tienen que ver más con las acciones y los indicadores que yo voy a desarrollar al interior de un territorio debidamente financiado. Pero allí ocurre un error, tanto en Bolivia como en Chile, que es la reingeniería social. No se utiliza la reingeniería social. La reingeniería social es ir a la comunidad y a partir de la comunidad levantar la información de cuáles son sus necesidades y sobre estas necesidades actuar como organismo rector del territorio, cuál es el municipio, los gobiernos autónomos municipales, en fin, y elaborar entonces propuestas, las cuales tienen que estar financiadas y al ser financiadas se transforman en proyectos. Los proyectos tienen beneficiarios sociales. La Universidad de Playa Ancha, a través del sistema de vinculación con el medio, dirección de vinculación con el medio, nosotros nos adjudicamos un proyecto y sobre ese proyecto estamos actuando en una comunidad e hicimos la reingeniería social, nombre que lo colocamos nosotros en escena y parece que les ha gustado a muchos y hicimos una toma de muestra al 50% de la comunidad en la cual nosotros estamos interviniendo, y a partir de ello, estimada y querida Berta, y también estimadas estudiantes, es que, estimadas y estimados estudiantes, perdón, nosotros postulamos a 3 proyectos más dentro de esta iniciativa, y proyectos por 10 millones de pesos o 1 millón de pesos, y que tienen que ver directamente con la recuperación de espacios públicos, con equipamiento ecológico y también para extintores comunitarios y la ampliación de alarmas de seguridad en las casas. Y aquí ustedes nuevamente, y voy a poner esto, perdón esto, aquí ustedes hacen gala de uno de los mejores manifiestos de la gastronomía boliviana, el pan. Ustedes, se lo digo yo, mi mujer me retaba, porque yo en cada esquina había una persona a la cual le compraba esto, este, estas unidades. Ustedes compran pan por unidades, por lo que me han dicho, pero con un sabor.
Entonces uno dice, bueno, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, porque el pan que se vende es un pan artesanal, no es el pan industrial, que uno lo va, digamos, a adquirir a las panaderías, como ustedes le llaman, nosotros llamamos pan batido, ustedes le llaman marraqueta. También en Chile se usa la palabra marraqueta. De hecho, en Potosí hay una actividad que se llama Café con Marraqueta. Se hace en las tardes, pero es virtual, por supuesto. Y se va hablando sobre distintos hechos que hay en la misma ciudad. ¿Qué es lo que pasa con el turismo? El buen pasado del turismo boliviano. Y aquí nosotros decimos que aquí está la fuente, turismo como motor de desarrollo sostenible de Bolivia. Fíjese un detalle importante, en 2018, nada menos que alcanzó el ingreso en dólares por 1.400 millones de esa moneda. Por séptimo año consecutivo, por séptimo año consecutivo, fue la quinto o cuarto sector de la economía nacional. Entonces ya no lo podemos ver al azar. ¿Eh? Usted me dirá, pero profesor Gastón, ¿y qué pasa con la minería? Sí, pero la minería es un recurso natural, pero no renovable. El turismo es el uso de esta industria chinchimineas, pero que es una industria que tiene una alta irradiación y un alto nivel de encadenamiento. Tú puedes instalar un restaurante, puedes instalar un hotel, bueno, pero ¿quién te va a servir? ¿Quién te va a servir de todos los bienes y servicios que tú precisas? Hablábamos del pan, hablábamos de los insumos para la, para la comida, si tú tienes un restaurante, etcétera, también necesitas mano de obra, y la mano de obra está dentro de un proceso debidamente regulado a través de contratos de trabajo. Entonces, fíjense el detalle importante, ¿eh? La industria es del 10,4% del PIB mundial. En Bolivia, por cifras que nos entregaron ahora, hace 3 semanas atrás, estamos hablando de casi medio millón de personas que trabajaban dentro de la actividad boliviana, dentro de la actividad turística de Bolivia. Bueno, aquí están los millones de dólares, cómo han ido aumentando, pues. Desde el 2006, fíjense bien, al 2019, no tengo, digamos, yo no tengo acceso a datos de INE boliviano porque me pide contraseña. No tengo contraseña, algún día la sacaré. De 235 millones de dólares subió a 837. Pero profesor, son casi 3 veces y media más, sí, pues. Eso es, pues. ¿Por qué? Por la diversidad de paisajes que tienen, por la tradición cultural que ustedes poseen y por la amistad. Ustedes son personas muy afables, la afabilidad. No quiere decir que sean de todos amigos, pero son afables. Permiten que la persona pueda estar y disfrutar del carnaval, o de una actividad folclórica, o de una actividad de carácter religiosa. Es un país relativamente seguro, ¿eh? Relativamente seguro. Usted mira, pero profesor, hay tanta delincuencia. Bueno, si yo lo comparara con la realidad chilena, ustedes quedarían pasmados, quedarían eh, realmente complicados. Bueno, aquí está, pues, el buen pasado. Fíjese el gas natural. Bueno, y el sector turismo es el cuarto sector. Está por sobre la soja o soya, sobre la plata, sobre el estaño y todos estos elementos que están hacia abajo, que son parte, por supuesto, y este es bien interesante, ¿eh? La joyería. ¿Por qué? Con la cantidad de piedras semipreciosas que tienen ustedes, la cantidad de plata y de oro. Bueno, alguien dijo, bueno, tenemos que utilizarlo. ¿En qué? En joyería. Y tienen un alto nivel en ese rubro, un alto nivel. ¿Por qué? Porque es la heredad de ustedes, que no la pueden desconocer. Cada uno de ustedes trae en la genética toda una gran cantidad de adecuaciones al medio. Usted me dice, profesor Gastón, ven aquí a La Paz y quédate con nosotros. Yo tendría que ir, primero tengo que readecuar mi organismo a la altura. Yo estoy a 67 metros y tengo que subir a 2.800. Si estoy en el alto, voy a subir a más de 4.000. Si voy a la querida Potosí, voy a llegar a 3.800. Si voy a Tarija, voy a estar en 700, 750. Si voy a Santa Cruz, voy a llegar a los 316. Hasta esos niveles de altitud me he ido preocupando de entender el territorio de vuestro país. Bueno, aquí está, pues, la cantidad de... Y dime, profesor, pero dime una cosa, ¿esto se puede recuperar?
cuantas veces ustedes quieran y puede aumentar. ¿Y cómo así, profe? Dependiendo de la valoración que tú vayas teniendo de los atractivos que están insertos dentro del territorio. Y volvemos a la misma matriz que habíamos presentado en un inicio. Bueno, y aquí está, pues. Fíjense la cantidad de miles de personas, en este caso de cientos de miles, y ya estamos hablando al 1.239.281 turistas que han ingresado a vuestro país. Cada turista con un promedio de gasto de 30, 40 o más dólares. Entonces usted me dice, a ver, pero profesor Gastón, ¿y en las comunidades locales el turismo es bien recibido? Con los brazos abiertos. Siempre y cuando tú establezcas, por supuesto, la dosis de confianza con la comunidad. No puedes ir a venderles humo, no puedes ir a venderles falsas ilusiones. Tienes que llegar, y eso cuesta hacerlo, ¿eh? Los municipios tienen muchas ganas de hacer alianzas desde el punto de vista, y eso forma parte de lo que es la gestión, que es una palabra que la vamos a ver y la vamos a desarrollar. Bueno, aquí está el número de empresas formales, ¿ya?, que está dividido en cada uno de los departamentos. Fíjense en algún momento Potosí, y todas aumentan, ¿eh? Todas. Todo. Aquí tiene una inflexión menor. No hablen, por favor, de la meseta. Las curvas no tienen mesetas, por si acaso, ¿eh? Cuando aquí en Chile tenemos la muletilla, es decir, estamos en una curva plana. Las curvas no son planas, imposible, la curva no es plana. No se puede repetir todos los días la misma cantidad de personas. En casos COVID, todos los días va variando, es dinámico. No existe la curva plana en estadística, al menos yo no la conozco. El uso de las TICs, ¿qué estamos utilizando hoy día con la profesora Berta y ustedes? Esto pues, estamos utilizando una plataforma. Esta plataforma que nos permite acercarnos a cada uno de ustedes. El poder decir, mira, vamos a hacer un alto, pero fíjate dónde se comparten las vacaciones, dónde nosotros podemos buscar la información. Ahí están entonces estos portales. Pero lo trascendente de esto que en el caso de Bolivia, ayer nos explicaba este gran especialista, está el full day. Es decir, ya porque la gente ha tomado muchas providencias, muchas precauciones, y tiene una dosis también de susto respecto del COVID, dice, no, pues nosotros queremos un turismo, no de 2 días, queremos un turismo durante todo el día. Vamos a ser visitantes, sí, pero queremos recorrer 2 o 3 lugares donde las condiciones de bioseguridad sean óptimas y la empresa que tú nos estás ofreciendo, este paquete turístico, sean perfectamente y estén debidamente reguladas y estén a su vez debidamente franquiciadas por la Subsecretaría de Turismo o por el Ministerio de Turismo de Bolivia o por y también el Ministerio de Salud de Bolivia. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar mascarillas, tienes que llevar guantes, tienes que llevar oxígeno, el vehículo en la buseta en que nos vas a trasladar tiene que estar debidamente desinfectada, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, la gente no está yendo. Bueno, esa es la importancia del turismo en Bolivia, pues. Tiene que ver nuevamente con el territorio. 10,5%, caramba, hasta el 2019. Ahí se nos va a caer. Fíjense la cantidad de empleos. La tercera más importante área de generación de empleos a nivel de la plurinacional de Bolivia. Son empleos estables, por si acaso. La minería no lo es. Y aquí, fíjense este detalle importante. Esto está en base al INE Bolivia, porque son datos duros, son datos serios. Aquí no andamos con proyecciones que yo creo o lo que yo percibo. No, pues 5,1% la contribución al PIB. Enorme. Y aquí tenemos 2 caminos. Y aquí le voy a preguntar a ustedes. Ya son 9:45, si quieren hacer un alto o si quieren seguir adelante. Hago la pregunta. Micrófono abierto. No sé si quieren hacer preguntas o si no, continuar. Continuaremos, esa es mi opinión, querida arquitecta y licenciado. Muchas gracias, Sergio. Continuaremos. Perfecto. Y aquí la pregunta que va, pues, estimada Berta, querida Berta.
¿Puede ser Potosí un destino turístico? A ver, pero Gastón, a ver, me estás hablando de Potosí, estoy hablando de un territorio, estoy hablando de comunidad, ajá, estoy hablando de 170.000 personas, no deja de ser un valor significativo. Pero alguien me podría decir, pero profesor, es una ciudad intermedia respecto a ciudades mayores como Santa Cruz, como El Alto, como La Paz. Sí, bien, está bien, yo no lo niego, pero es la principal ciudad dentro del departamento homónimo, dentro de la provincia de Tomás Frías, que es el nombre que lleva la universidad que está ubicada en la BIP, la Villa Imperial de Potosí. Pero ¿es un destino turístico? Ah, pero veamos por qué, pues. Esa es la gran cuestión. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar como destino turístico? Vamos a leer solamente una de las definiciones, y dice que la economía local generada por las actividades de las propias empresas, por el mercado del trabajo y por la actividad productiva. ¿El turismo es una actividad productiva? Sí. ¿De qué sector? Quinario. Otros podrían decir terciario. Cuidado, porque puede ser terciario o quinario. ¿Y cuál es el sector quinario? El sector del patrimonio. ¿Bolivia tiene patrimonio? 11.000 años antes del presente, algo habrá quedado. Yo creo que quedó muchísimo. Mira, pero en tu país, profesor Gastón, también ha quedado mucho. Sí, pero los terremotos nuestros han destruido ciudades completas. 1940 Chillán, 1960 Valdivia, 1960 Concepción, 21 y 22 de mayo. Primero un terremoto 8,8 y el día siguiente un terremoto 9,5. Pero ¿cómo, profesor? Bueno, eso, ¿qué me dices a mí? Pues ocurrió. 1947 Punta Arenas, 1906 Valparaíso, 1730 Santiago, 1985 San Antonio, 1997, y así vamos sumando, sumando y sumando. ¿Y el patrimonio se puede reconstruir? No. ¿Por qué? Porque ya hay otros intereses. Hay otro tipo de arquitectura. El suelo sigue cumpliendo la función netamente de un suelo de uso urbano, sí, pero la construcción tiene un uso distinto. O sea, el uso es igual, pero la función es distinta. Y fíjense un detalle importante, la sociedad, la gente y los residentes que viven en el destino. Comunidad. La naturaleza al destino. Geografía física. El destino turístico es una unidad o entidad que engloba diversos recursos turísticos, lo natural y lo cultural. Infraestructura, obviamente. Si vamos a llegar a Potosí, vamos a llegar a comer a algún lugar, no vamos a ir a comer a las 10 de noviembre o a las 6 de agosto. Si bien, claro, hay carritos donde uno puede comer hamburguesitas y otras cosas, pero si tú vas con una delegación de tercera edad, lo que tienes que ofrecerles son comodidades. Llevarlos en un buen bus, llevarlos a un restaurante. No, yo no exijo un restaurante de 5, 6 o 7 tenedores, pero exijo un lugar donde haya dignidad hacia la persona, en el trato hacia la persona, y que los servicios higiénicos y las cocinas tengan un estándar elevado, porque así se mide, y la comida tenga, digamos, una relación precio-calidad. Y fíjate un detalle importante, el destino turístico podría, es condicional, tener o no los mismos límites para la gestión administrativa del territorio. Nuevamente comienza a evidenciarse esta palabra, gestión administrativa del territorio. Si la municipalidad cree que el turismo es la vía de desarrollo local, es ahí en donde nosotros tenemos que verter, donde tenemos que preparar a nuestro personal, preparar a la comunidad para la recepción de las personas. En Concón, durante el año previo a la pandemia, recibimos aproximadamente unas 400.000 personas. Durante la pandemia, menos de 20.000. Y ahora se relajó el hecho de la cuarentena, y estamos en fase 3, retrocedimos a en fase 4, retrocedimos a fase 3, es decir, tenemos un alto índice de contagio. Y por último, el turista, o sea, aquella persona que está más de un día, percibe sus vacaciones como una experiencia global. Requiere integrar los servicios y productos. ¿Y el territorio qué es lo que tiene? Servicios y productos, pues. Pero profesor Gastón, aquí en La Paz, bueno, servicios, la UMSA, servicio educacional, pues. ¿Cuál es el producto de ese servicio educacional? La calidad del mismo, pues. Hoy día lo estamos demostrando.
hay una profesora que se interesó, bueno, sabes que vamos a traer a este profesor para que nos explique algunas cosas distintas a las que yo les enseño, para que vean y tengan una distinta visión y versión del territorio. Lo estamos viendo de una perspectiva urbana, pero también lo podemos ver de una perspectiva rural. ¿Cuál es la matriz de elementos validantes de un destino turístico? Fíjense el detalle importante, ¿eh? Fíjense aquí si se da o no en la ciudad de Potosí. Esto ya es gestión. Es un instrumento para medir algo, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, ¿qué nota me saqué con la profesora Berta en la última prueba integral o en la última examinación? Ustedes tienen escala 1 a 100, me fue con un 95, de ti yo me saqué un 30, porque no estudié absolutamente nada y bueno, hice lo que pude nomás. Aquí entonces uno tiene una serie de elementos, podrían ser variables sin ninguna dificultad. Esto se hizo con la finalidad de determinar si es o no un destino turístico. Fíjense la cantidad, si la sociedad, la gente y los residentes que viven en el destino. Luego, la naturaleza del destino. Luego, el destino turístico es una unidad o entidad que engloba diversos recursos turísticos formando un sistema, entonces uno pone sí o no. ¿Cómo lo determina esto? ¿Con un 1 o con un 0? ¿Quién fue la autora de esto? La misma profesora que le hace clase a ustedes. Ella gentilmente un día conversando dentro de los escasos momentos al menos que yo tuve, ella conversó más con doña Carmen Gloria, mi esposa, nos presentó un libro y dentro del libro venía una figura geométrica. ¿Cuál era? El escalograma. Y ahí fuimos observando qué relación tenía el escalograma y me determinó que es una forma rápida, sencilla, objetiva de cualificar e identificar las diferentes actividades o los diferentes peligros que hay dentro de un territorio. La misma profesora que le hace clase a ustedes. ¿Cuáles son las distribuciones de los atributos que tiene Potosí? Y fíjense dónde están ubicados. Desde el Cerro Rico, que dice el profesor Gastón, ¿cómo están los urbanos? Bueno, saliendo de la plaza de la 10 de noviembre, que es el nombre, es por lo identifica y lo homenajea al grito libertario de 1810, ¿ya? 15 años antes de la independencia de su país. Así nomás fueron los potosinos, así, le hicieron así suavecito, no, nosotros nos adelantamos 15 años. ¡Ja! Dios me libre, ¿eh? Vaya que estaban emancipados ya. Está dentro del contexto urbano, claro, pues está a menos de 3 kilómetros de la plaza y está prácticamente perimetrada por la ciudad. Y aquí tenemos el arco de Cobija, que es un elemento muy interesante, porque los arcos son portales que separaban la ciudad, en este caso, del damero español respecto de los barrios en que vivían la clase media. No hablo de la clase baja estaba en atomizaciones territoriales, es decir, estaba segregada desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural, pero también estaba marginada de todo el desarrollo, de todo el esplendor, de toda la ostentación que había en el casco histórico. En estas mismas columnas de opinión, perdone que sea autorreferente, pero hay un cuadro maravilloso de un pintor potosino del siglo XVIII que se hizo la evaluación del mismo y hace el distingo en un análisis muy preciso, muy profundo, muy puntilloso, muy meticuloso. Ese cuadro lo pintó con una lupa, de seguro, porque inclusive sale hasta el color y el tipo de vestimenta por cada uno de los territorios que integran la mancha urbana de Potosí del año 1758. Este pintor muere en 1761. Bueno, cada uno de estos elementos, fíjense que hay algunos hechos, algunos antecedentes, algunas fracciones de las construcciones, como el caso del arco de Mejillones, el arco Cobija, que son evidencias de un pasado no tanto más español, sino que de un pasado que también podría ser como la Puerta del Sol de Guanacu, o podría ser los arcos que construían los romanos, que estuvieron en España más de algún siglo, y los mismos árabes que estuvieron más de algún siglo, 9 siglos para ser más exactos.
Los balnearios, que es el uso entonces de las aguas que están en el perímetro de la misma ciudad. La caja del agua, que es una revelación arquitectónica maravillosa, porque era el acueducto que llegaba desde las aguas limpias que traían desde la cordillera, llegaban a la caja del agua y en la caja del agua distribuían para el centro histórico, el casco histórico, distribuían el agua para el consumo de la comunidad. Y mira, pero profesor Gastón, ¿y las otras personas cómo se abastecían? Se abastecían de cursos de agua en las cuales eran depositados los riles, es decir, los residuos industriales líquidos, ¿sí? Propios del faenamiento de la plata, que traía un alto nivel de mercurio. Murieron entre 3 y 4 millones de integrantes de pueblos originarios durante 5 años en la explotación de Cerro Rico. La cifra para pensar, ¿no? Bueno. El desarrollo de la Iglesia Católica Apostólica Romana deja en el territorio sus signos, los templos variados, desde el Templo de Jerusalén hasta la Torre de Santa Bárbara. Bueno, el Estado omnipresente y omnisapiente a través de la Universidad Autónoma Tomás Frías, un edificio extraordinario, de una calidad arquitectónica, estética, funcional, pocas veces visto, y una buena empatía respecto del pasado colonial. A pesar de que un edificio de la década del 30 al 40, yo creo que por ahí anda dando su vuelta, está muy bien hecho. El edificio de la Casa Central es como el monobloque. El monobloque también es un representativo del posmodernismo de la ciudad que impera en algún momento de la década de los 60, por ahí, fines de los 50, principios de los 60, por la forma rectangular que tiene, y es polifuncional, el monobloque de la UMSA. El de la Autónoma de Austria, es muy característico al mundo colonial que todavía se vive, se percibe dentro de la BIP, de la Villa Imperial de Potosí. Bueno, y aquí están los recursos patrimoniales y nuevamente volvemos al territorio, pues, estimadas y estimados estudiantes y querida Berta. ¿Dónde está concentrado esto? Bueno, en el área urbana. ¿Por qué? Porque nuevamente el área urbana es la de mayor consolidación en tanto en el tiempo y en el espacio. Y allí está entonces que el 64% de todo el recurso en los distintos distritos que integran la mancha urbana, el principal es el distrito 6, que tiene nada menos que el 64%, tienes 57 de estos recursos patrimoniales. Y cuando se habla de patrimonio es porque pertenece a todos. Todos tenemos un patrimonio, nuestros computadores, nuestra ropa, nuestras zapatillas, nuestras casas, pero hay elementos que son propios, que son de propiedad. Nosotros no somos dueños, pero es una apropiación que nos sentimos ligada a ella. Como decir, profesor Gastón, la Basílica de San Francisco, aquí en el centro de La Paz. Es un hito al cual, si tú llegas a La Paz y sabemos que tenemos que encontrarnos contigo, que tenemos una salida de terreno, sabemos que todos vamos a llegar. Es un hito, o sea, es reconocido por todos, por la majestuosidad, por la magnificencia, yo diría, por ser un edificio manzana es de un amplio volumen, como la Casa de Moneda, la Caja del Agua, también un edificio extraordinario. Aquí lo pueden buscar ustedes por internet. Se van a quedar viendo cosas maravillosas. Pero aquí está el sentimiento territorial. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los potosinos? Las respuestas no son muy halagüeñas, ¿eh? Y lo hicimos, fíjense, por género, femenino y masculino. Estamos utilizando un sistema de medición, como también veíamos en esta alternativa de cuáles son las variables que integran un destino turístico dentro de un territorio particular, que en este caso la Ciudad Patrimonio Cultural de Potosí. Bueno, la alcaldía, en cuanto a las damas, no era muy reconocido. El arco Cobija, fíjense que sí, hay un 3%. O sea, sobre el total de respuestas, esto representa un 3,65%, porque se van sumando, después vamos a explicar eso. El arco San Roque no lo ubican, el bulevar sí, porque el bulevar es la principal calle comercial. Pero si nosotros nos vamos viendo un poco hacia la platería,
la conocen no, porque en Bolivia la mujer y en muchas ciudades y en muchas comunidades todavía tiene un marcado seño al interior de la familia y el proveedor principal es el hombre. Es decir, no es que haya un machismo, no, 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 por favor, no hablemos, que es un tema importante y trascendente para la sociedad. Aquí lo que estamos viendo es que hay netamente una feminización dentro del espacio, el espacio privado, el matriarcado, ¿ya? Y dentro de ese matriarcado es la figura de la mujer la que organiza. La Cochabambina, según me han dicho, es una mujer muy aguerrida, es una mujer de un carácter muy fuerte y además es muy diligente. Y ella cuando se propone, la cochabambina, las damas de Cochabamba, se proponen un algo, lo cumplen. Entonces, son muy tesoneras. Lo mismo pasa con los potosinos. Los potosinos son muy orgullosos de su ciudad, tremendamente orgullosos. Inclusive ahora, para el 10 de noviembre, que se iba a hacer las celebraciones, que hemos aludido, que hemos dicho, que hemos indicado, a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos celebraron de alguna u otra manera con embanderamiento, celebran el Día de la Bandera de Potosí, fue una banda de un colegio a hacer una retreta, al menos de una canción, y fue respetada por el público que los aplaudió. Sentimiento patrimonial profundo, de profundo arraigo, pero si nosotros hacemos respecto de las iglesias, fíjense un detalle, ¿eh? Las iglesias es reconocida por 9 personas. Si vamos a los teatros, es poco lo que reconocen. Las plazas es 5 y 2. La Plaza Minero, 3. La Plaza Simón Bolívar, 1. Claro, porque son espacios de alteridad. Son espacios públicos abiertos en los cuales tú puedes permanecer o bien puedes traspasarlo. Es decir, te trasladas de un lugar a otro, traspasas este lugar a través de un deambulatorio. Son plataformas de deambulación. Pero ¿qué pasa con los hombres, pues? Esta encuesta se hizo en el mes de julio y conjuntamente con Marcela James, esta directora activa, directora de turismo del municipio de Potosí, dijo, bueno, midamos esto, porque nosotros creemos que la gente conoce su ciudad. Fíjense los hombres, ¿eh? Cómo conocen por advocación la iglesia de San Francisco, 14 detalles, 14 respuestas. La iglesia de Santa Teresa, la catedral. ¿Es que acaso los hombres son más católicos o más, tienen una advocación mayor que las damas? Una pregunta que hay que hacerse. No la podríamos responder en estos momentos. El obelisco, que está ubicado muy cerca de la plaza 10 de noviembre, en costado prácticamente, ¿sí? La plaza, la 10 de noviembre, una hermosa plaza, una plaza parque muy bien mantenida, con mucho gusto, con mucho refinamiento, ¿ya? Es reconocida ampliamente, ¿eh? Porque el hombre sale más que la mujer. La mujer tiene ciertas horas del día, en cambio el hombre, por razones de trabajo u otras, también tiene un recorrido, una permanencia dentro de la misma plataforma urbana, mucho más continua y, ojo, recorre espacios públicos de una frecuencia mayor. Fíjense que reconoce la mayoría de los hombres a la Casa de Moneda. Esta es la segunda Casa de Moneda, la que está declarada, al igual que la primera, está declarada uno de los edificios funcionales de mayor jerarquía a nivel latinoamericano y los mejores exponentes a nivel mundial en la confección de dinero y también por la belleza que tiene su arquitectura. Y además por eh, yo diría, por la colección, porque hoy día está en un museo, por la colección que tiene, una colección extraordinaria. Las iglesias tienen un fuerte componente de reconocimiento. Gestión. De aquí entramos a la palabra que la profesora Berta seguramente y ustedes la han usado más de alguna vez, ¿no? ¿Qué es la gestión? Bueno, y aquí lo podemos ver en palabras simples. Es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera por el camino más eficiente. Miren qué definición más interesante. Es decir, es un proceso. Es un proceso a partir de un algo que nosotros nos proponemos.
pero tenemos que hacerlo de la mejor forma para obtener un resultado o un producto, sea esto una tesis, o sea esto la implementación de un proyecto social, y que tenga, digamos, el impacto y que haya un mayor número de beneficiados a partir de la concreción del mismo. Pero luego dice, es un proceso de estructurar y usar un conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas. Por supuesto, pues. La meta de hoy día era juntarnos entre todos y poder entender un tanto más de lo que implica el conocimiento del territorio. Pero el producto de esto, ¿cuál va a ser? Eso no lo voy a ver ahora. La profesora Berta no lo va a ver ahora. Ustedes, a lo mejor, indisimuladamente, lo van a aplicar en algún momento, y así espero, de vuestra vida profesional y de vuestra vida familiar o personal. Y dice, muy cierto, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional, es decir, para poder llevar a cabo un proceso de gestión tiene que haber una organización. Y dentro de la organización, las comunidades formales y las comunidades informales. Las informales cuando nos juntamos para ver el partido de Bolivia, que no sé cómo le fue ayer respecto a Uruguay, se hacía a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche estaba reunido con el colega Miguel Ángel de la UMSA, a las 11 de la noche, hora chilena, 10 de la noche, hora boliviana. Terminamos, partimos a las 7 de la tarde, hora boliviana, hasta cerca de las 10 de la noche con las amigas y amigos de Potosí, con. Pero ahí hay un entorno organizacional. ¿En qué? En que la gente se reúne en torno a un partido, en torno a un matrimonio, en torno a un cumpleaños, en torno a otro tipo de actividades. Pero también hay organizaciones funcionales formales, juntas de vecinos, las mismas comunidades, las empresas de turismo, las municipalidades son formales, la Universidad Mayor de San Andrés es formal, está estructurada hace más de 2 siglos, así, en simpleza. No, faltarán un par de años, pero no nos cuestionemos. Es una universidad que funciona en la formalidad, tienen una estructura, tienen un señor rector, tienen un señor decano, una vicedecana, que es la que les hace clase a ustedes, tiene profesores de alto nivel de conocimiento. A mí me solaza escucharlos, tienen un uso, una dicción, manejan fuentes, en fin, porque a veces no, podría ser que a mí me falte. Pero ¿cuáles son las variables a considerar dentro del proceso de gestión? Aquí está, pues, lo que habían ustedes observado con la profesora cuando yo les decía, mira, el profesor Gastón les va a hablar sobre gestión, planificación y ordenamiento territorial, pero ¿qué es lo que influye? El territorio, la comunidad, los recursos y el patrimonio. Y ahí están claramente definidos. El territorio como un concepto político, la comunidad como un conjunto de personas, los recursos como definitivamente como recursos naturales o recursos culturales, y dentro de los culturales están los elementos geohistóricos o prehistóricos, los parques geológicos perfectamente. Dentro de los naturales no solamente tenemos que ver la superficie, tenemos que mirar hacia arriba. Está el patrimonio estelar. Lo habíamos visto con Marcela James. ¿Por qué no hacer la posibilidad de un parque estelar? Que la gente vaya a las comunidades donde no hay contaminación lumínica, indefinitivamente con observatorios, ¿ya? Pueda a través de telescopios mirar, y hay programas como el Stellarium que nos permiten a nosotros decir cuáles son las estrellas en un determinado día, en una determinada época, y eso tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios. Y eso integra además dentro de lo que es el patrimonio. Ahora, dice ahí que es un país que está constituido por un conjunto de bienes y valores. Bolivia los tiene de sobra, y más encima ustedes, inclusive como son tan amables, los podrían hasta exportar. Pero profesor, ¿cómo así exportarlo? Por el trato que tienen hacia las personas, pues ya están exportando eso, pues. Indisimuladamente lo están haciendo. Eso implica e impacta dentro de aquello, por supuesto, pues. Yo tengo que planificar dentro de un territorio, tengo que ordenar a mi comunidad como lo mismo al territorio, tengo que gestionar el uso de los recursos, por supuesto, y tengo que gestionar el concepto del patrimonio. ¿Cuáles son las características principales de la gestión? Vamos a leer algunas. Es un proceso continuo, por supuesto, que reúne a todas las esferas de la organización, la municipalidad, las comunidades, los expertos, las universidades, las empresas, etc.
es decir, lo que podríamos hallar en un expresivo de la gobernanza. ¿Es multidimensional? Sí, pues si no, no solamente vemos lo que afecta a las personas, sino que tenemos que ver cuál es el trabajo, cómo lo vamos a hacer, cuál es la orgánica legal que hay detrás de aquello, ¿no? Por lo tanto, multidisciplinario. Tenemos que tener abogados, por supuesto, tenemos que tener arquitectos, indudable, estamos en Potosí, pues si no tenemos arquitectos, entonces dediquémonos a cualquier otra cosa. Tenemos que tener geógrafos, evidentemente, por la visión multisistémica que nosotros tenemos. Es una actividad grupal, es dinámica, es una fuerza invisible, por supuesto, porque no se puede ver, solamente se palpa cuando hay reuniones y en las reuniones se avanzan, si son reuniones informativas, son reuniones declarativas, son reuniones netamente de análisis o son reuniones resolutivas, es decir, ya hemos pasado por todos los pasos de la misma gestión y llega el momento de decir, bueno, hoy nos juntamos con Gastón a las 8:30 de la mañana y tenemos que llevarlo esto adelante. Es entonces una fuerza invisible. Pero también, ¿cuál tipo de gestiones hay? Autoritarias, ¿sí? Hemos leído la historia, hemos sido partícipes o visores sobre lo que puede pasar en distintos lugares del mundo con esta visión autoritaria, pero también hay una gestión visionaria, va más allá de los tiempos nuestros, es decir, el legado, las acciones, las actitudes que nosotros tenemos se transforman en un legado a aquellas personas que nos van a suceder, es decir, nosotros nos vamos anticipando a los hechos. Tenemos que tener una visión realista, pero también futurista de lo que vamos a hacer. ¿Es transaccional? Evidentemente, porque hay una transacción entre lo que nosotros estamos haciendo, que puede ser una transacción en dinero, también puede ser una transacción en agradecimiento, pero también hacemos de una u otra manera una forma de liderazgo y ese liderazgo se traslada al grupo de trabajo, ¿sí? Al equipo, y ese liderazgo tiene que estar al servicio, no puede ser al servicio de la comunidad, al servicio de la organización a la cual nosotros estamos adscritos, sino la UMSA tiene una unidad, o la misma carrera de geografía tiene una unidad de servicios a la comunidad, tiene que estar en eso. Alguien la tiene que liderar, alguien tiene que liderar ese centro de ayuda a los proyectos sociales, ¿no es cierto? No puede ser una gestión de marcapaso, es decir, en que definitivamente es que la responsabilidad y la misma flexibilidad ya no existen y que en definitiva este mismo líder, aquella persona que lleva adelante el proceso, no entrega la retroalimentación necesaria, sino que queda con sus propios conocimientos y definitivamente el equipo, la comunidad o la sociedad, ya sea con una presidenta o un presidente, una primera ministra o no, eh, queda en un estado de invalidez, inerme. Y cualquier hecho que ocurra a nivel mundial puede afectar negativamente a diversas escalas territoriales, desde lo local, provincial, regional, nacional, zonal, por qué no decir también mundial. Tiene que ser democrática, es decir, todos tenemos derecho a poder expresar nuestras, nuestras opiniones. Allí entonces asume el rol de la cooperativa. Bueno, y aquí está la cuestión, pues. Cómo todo lo que hemos dicho después llega en una transversalidad, cómo todo esto se traslada, se transversaliza en lo que es el concepto de la gestión local. Y así nosotros vamos a encontrar, eh, primero vamos a ver desde la perspectiva urbana, desde el trabajo en equipo, y también con operaciones netamente dirigidas, direccionadas por especialistas. La profesora las lleva a terreno a ustedes y le dice, mire, aquí vamos a analizar este polígono, pero que no salga de mí, sino que salga de ustedes. De ustedes, ¿qué es lo que observan? Profesores, mire, vemos distintos tipos de edificios, hay una preeminencia residencial, aquí hay una mixticidad entre lo residencial y lo comercial, pero también hay ciertos guiños al mundo empresarial. Claro, si el comercio en sí es una empresa, mediana, pequeña o grande, dependiendo si es un supermercado, un centro de un shopping, o un mall, como le llamamos acá, o un centro de ventas, qué sé yo, o una feria. Las ferias que están allí en La Paz
las grandes ferias, la de Cochabamba, una de las ferias más grandes del mundo, dicen, bueno, profesor, ahí llega gente, justamente llega gente de todos lados de Bolivia, pues, y vienen a vender de todo, desde productos del agro hasta automóviles o televisores o ropa u otros. Vaya a saber uno. Pero todo de una u otra manera, cuando nosotros nos hablamos de un determinado lugar, estamos hablando de un territorio político-administrativo que va a depender de la escala territorial, ¿sí? Pero lo trascendente de esto es de que hay una formalidad, y dentro de esa formalidad está este encuentro entre la comunidad, entre los especialistas, en la búsqueda de una meta común. Y eso es lo que lleva la gestión local, pues. Ahora, aterricemos esto. Vayamos a una plataforma. ¿Cuáles son los problemas y proposiciones dentro del departamento y ciudad de Potosí? Aquí son los problemas que tenemos. Entonces, cuando uno hace gestión, y ya lo hemos visto que es un proceso que involucra a unidades formales e informales, en este caso comunidades, tenemos que establecer ciertos niveles. Y así se establece una semaforización. Una semaforización que puede ir en verde, amarillo o rojo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Aquí tenemos problemas detectados con afección en el ámbito turístico de la ciudad de Potosí. Colocamos la semaforización, las acciones remediales y, por supuesto, el plazo para la acción remedial. Mala atención al turista. Es un problema que está con luz amarilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Capacitación. ¿Cuánto es el plazo que nos tenemos que dar? Corto y permanente. Corto y permanente. Las capacitaciones tienen que ser en el ahora. ¿Por qué? Porque todos los días llegan turistas y visitantes. Uno dice, no, lo vamos a hacer el próximo año. Y si ha sido un año extraordinario desde el punto de vista turístico. La atención durante la estadía forma parte de un proceso que se llama bola de nieve. Es decir, si a mí me atendieron bien, yo recomiendo ese lugar y esa ciudad. Y la bola de nieve va aumentando en tamaño y volumen. Es decir, desde un muy buen comentario que se puede hacer por redes sociales, ese comentario se replica cuantas veces sea esta, de acuerdo a las experiencias que hayan tenido los foráneos dentro de un territorio, en este caso Potosí u otro. La falta de calidad del servicio también está en amarilla, y ahí tenemos la acción remedial y el plazo en que tenemos que utilizar. El desconocimiento del plantel patrimonial, ya lo vimos por género, tanto lo masculino como, tanto lo femenino como lo masculino. Hicimos nosotros un reconocimiento a un determinado día, una determinada hora, con una plantilla que la revisamos con Marcela, ¿ya? Y nos dimos cuenta que esas podrían ser las preguntas, las más adecuadas, y eso después se puso a finales del mes de julio en el foro internacional donde estaba la gente de la UNESCO. Es decir, ella llegó con un argumento no solo de ideas, sino con un argumento de cantidad, ¿ya? En lo que se refiere a lo cuantitativo, y a partir de ello nos dimos cuenta que era necesario educar a las personas y hacerles una suerte de recordatorio de qué son los signos, cuáles son los elementos más característicos del territorio que ellos constantemente están vivenciando, en el cual están habitando. Así entonces nacen las esquinas con historia. Una elocuente actividad en donde los alumnos de la Universidad Tomás Frías de la carrera de turismo se visten a la usanza del siglo XIX, siglo XVIII, dependiendo de la esquina donde ellos estén localizados, y a las personas que les interesa, ellos les hablan de tal o cual característica de la edificación, si hay balcones, tipo pequeños, ¿no es cierto? O si hay, por ejemplo, una pila, o si hay una plaza, y ahí les van contando la historia. Se llama Esquinas con Historia. Una cosa realmente novedosa donde se junta, donde se sinergiza el interés del municipio por hacer conocer la historia, el pasado, la heredad de esta noble ciudad respecto de su comunidad, y en la que participan también los estudiantes, que para ellos es una experiencia. Y la casuística del turismo, al igual que en geografía, el estudio de casos, forma parte, por supuesto, de la experiencia que uno vaya teniendo. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué propusimos nosotros? Capacitación y educación patrimonial, corta y permanente. A finalizar esta larga exposición, que espero haya sido de interés para ustedes, aquí hay una descripción de la ciudad de Potosí, y la vamos a ir leyendo. Dice: soñar es a pie de cerro. Te he visto en imágenes que me envolvieron.
es decir, la persona que fue, quedó encantado. Vi tus ancestros y sus pensares. Me habló el Inca de sus dominios. Sentí sus pesares a la llegada del íbero conquistador. Llantos, dolencias e indolencias. Nació tu hija, la pródiga Potosí. Creció al amparo de tus faldas. Se embelleció con los tiempos coloniales. Las bellezas que la engalanan son símbolos del sincretismo. La piedra tallada de tus templos enceguece por la maestría del tallador. La plata dio fortuna y recorrió el mundo, luego el estaño y sus baronías. Llegó el caballo de hierro y se aceleró el pulso citadino. Luego la crisis y el desgarro de tus habitantes. Potosí, ibas languideciendo, pero no podías borrar tu legado. Llegó el año que te reconocieron como patrimonio. A todos el orgullo hizo reconocerte como la ciudad que los acoge. Tu gente amable y de arraigo, como pocas, nacen estrellas en tus senos. Ellas y sus hijas han hecho su vida en tus dominios, orgullosas y sensibles, sabedoras de tus secretos. Las veo y escucho en sus parlamentos y vivencias. Caminan al son del viento y el resplandor de los andinos lámparos. Visten sus atavíos de antaño a los que no renuncian. Estuve en la 10 de noviembre, tu germen. Caminé por callejones y mercados. Comí manjares y helados. Terminé en el cerro más rico del oro. No puedo irme sin agradecer a esas estrellas que me abrieron este portal. Guardo para mí el nombre de esas mujeres. Así eres Potosí, tierra orgullosa, valiente y generosa. Cantaste al libertario llamado antes que naciera la República. Gracias por abrirte a estos ojos. Te dejo con melancolía. Vivirás en mi mente hasta que el envase anatómico diga basta de lo terrenal. No descanses, no te amilenas. Sigue por tu senda imperial. Fuiste, eres y serás una de las gemas preciosas de la corona latinoamericana. Con esta alocución, es un descriptivo de la ciudad, es poética, sí, pero no está hablando de los distintos momentos que la ciudad vivió. Es un poema de autoría de quien habla, que sin conocer la ciudad, pero sí acercarme a ella por el trato que me han dado, uno puede perfectamente evaluarla, no solo en estudio, en encuesta, en estadística, en ver si esto puede ser o no un destino turístico, sino que también es la percepción, la sensación y el querer que uno va teniendo, y así ustedes ven detrás mío, y no lo puse, la foto que uso en casi todas mis clases, ¿no? Y no es porque ustedes estén aquí, no, porque, es decir, yo me siento bien en el escenario donde estoy. Me siento agradecido de las posibilidades que este territorio me dio. Pude trabajar, pude formar mi familia, pude educarme, pude hacer mi vida y bueno, luego en el momento en que ya tenga, y por eso dice el abandono del envase, que se yo hablo por el cuerpo, de lo anatómico de este mundo terrenal, pero me va a llevar un buen recuerdo seguramente. Y espero que lo tengan todas y todos que algún día me han conocido. Eh, Así entonces, en resumen, estimada Berta, estimada Griselda, Nicole, también Sergio, Andrés y Brian, es una forma de ver cómo la geografía, la gestión de la geografía, el entender del territorio, el entender de la comunidad, el entender de los recursos, nos va dando unas perspectivas diferentes a el hacer y el saber de la geografía. Si es que hay alguna pregunta, agradecería que la hagan. Yo creo que, espero que haya sido del nivel que ustedes esperaban esta ponencia, que siempre se extienden, pero no deja de ser interesante e importante decir de que las clases mías en el posgrado no duran 2 horas, duran casi 4 horas y media. Hay 25 alumnos que formamos una cofradía y siempre nos hemos ido encontrando y siempre nos buscamos. Bien, dejo el micrófono abierto entonces para que si hay alguna sugerencia, siempre son bien recibidas, y también alguna consulta. Muy buenos días. Yo tenía una consulta en el sentido de
para ver un punto crítico que tiene, ¿no? Con respecto a la planificación que hay en Bolivia y con respecto a estas herramientas que, por ejemplo, manejan en Bolivia, que es el SPIE y otros, por decirlo así, metodologías para planificar el territorio. ¿Qué críticas tuviera o qué cosas positivas puede rescatar de esto, ¿no? Bueno, primero que nada, estimado Sergio, agradezco la pregunta. Segundo, hay que ser honesto. Yo no conozco cuáles son los métodos que ustedes utilizan para el análisis territorial. Lo que sí uno tiene que hacer es que, si bien hay una estructura de análisis, hay, digamos, una metodología para hacerlo, yo creo que el pensamiento crítico que debe tener todo funcionario público, claro, los funcionarios públicos tienen que seguir una pauta, en fin, y llenando, cotejando, pero los análisis territoriales no solamente obedecen a perspectivas netamente establecidas por este tipo de instrumentos, sino que obedecen también a las sensaciones que tú vayas teniendo y al trabajo que haya con la comunidad. Y ahí entonces se va acrecentando la riqueza de tu saber al proponer y al ofrecer una nueva revisión. Revisión, no es que vayas a revisar, sino una revisión, o sea, un reenfoque, así para que lo podamos entender, tanto tú como el resto del curso, de tu entorno. Y para generar una revisión hay que no solamente leer una gran cantidad de materiales, sino que hay que foguearse con la comunidad, hay que empaparse en la comunidad. En esta visión que tú señalas, yo te puedo responder con reingeniería social que hicimos nosotros aquí en Concón, en una comunidad que reúne casi 1.200 personas. En forma directa son 400, en forma indirecta porque no todas pertenecen a este Comité de Seguridad Comunal Vecinos Unidos. Somos 100 o 150, 100 o 110 socios, perdón, y eso hay que multiplicarlo por 4, da más o menos entre 440 y 450. Pero hay otros vecinos que no pertenecen a esta unidad porque es voluntario el poder adscribirse, que además es una institucionalidad formal, es decir, tiene personería jurídica otorgada por la Secretaría Municipal de la ilustre Municipalidad de Concón. Ustedes le llaman GAM, nosotros le llamamos IM. Es lo mismo, te das cuenta, pero a lo que quiero llegar es que cuando el geógrafo hace un análisis de carácter espacial desde el punto de vista territorial, la espacialidad está inserta dentro de la territorialidad, porque dentro del territorio hay una espacialidad de significados, perdón, de antecedentes que tienen distintos significados. Hay antecedentes urbanos, rurales, mixturas, naturales, cósmicos, no hay que olvidarse, es un sistema abierto, ¿ya? Y yo, si bien es cierto, son valiosos. Si tú eres un funcionario público estatal, tienes que utilizar esa metodología, pero si eres un funcionario que está trabajando en un municipio o está prestando asesoría al municipio, no necesariamente uno tiene que guiarse por la pauta que entrega la formalidad legal de la plurinacional de Bolivia u otro estado en el cual tú estés, digamos, desarrollando actividades. Entendamos que hoy día somos seres del mundo, no nos podemos trasladar. Hoy día estamos en La Paz, como hoy día a la tarde yo voy a estar con mis alumnos, como un rato más yo tengo que estar en Lima, con otra colega hablando de otra cuestión sobre patrimonio. Ve tú entonces cómo esta Internet nos permite viajar, nos posiciona con el relativismo. Y ahí está entonces de que el territorio, al ser dinámico, también esa expresión del relativismo hace que lo que tú viste o lo que vio este pintor en el siglo XVIII ya no es lo mismo, porque él tenía una versión y una visión. Yo me podría decir, pero Gastón, eso se da en la actualidad. Claro, se da, pero con otros manifiestos, seguramente. Ya no van a estar los mismos edificios coloniales, ya no van a usar ese tipo de faldón o de blusa o de, de gorro que se puede, claro, se puede heredar y todavía es un signo dentro de lo que es el traje típico de una potosina, una cochabambina, una paceña, una alteña, una Santa Cruz, una cruceña, perdón, o una covijeña, vaya a saber uno, ¿no? Entonces, yo te sugiero que está bien considerar leer, estudiar, saberlo, porque eso uno tiene que saber, pero también es bueno crear instrumentos distintos. Estas variables que están dentro de la gestión
turística para entender si Potosí puede ser concebido como destino turístico. Hoy día, por razones obvias, no podemos estar hablando tiempos y tiempos. Porque también que ustedes tenían una determinada cantidad de horas para que no sé si la habremos sobrepasado. Entonces, tú dices, pero Gastón, bueno, ¿cómo enfoco esto? Bueno, enfócalo. Si eres funcionario y te dicen que tienes que llenar esa plantilla, tendrás que enfocarla bajo esa visión, bajo esa órbita. Pero siempre es conveniente ser un poco más creativo. Y la creatividad, no creas tú que es fácil hacer las cuestiones, ¿eh? Porque los instrumentos siempre tienen que ser pasados por análisis de expertos externos, que pueden ser pares tuyos de la misma profesión, o bien pueden ser colegas que pertenecen a otras profesiones, pero son colegas, pueden participar periodistas. Nosotros hacemos evaluaciones de comunidad aquí en la parte ambiental. Nosotros hacemos una serie de instrumentos, como el escalograma que nos enseñó Berta a realizar, y que claro, ella nos presentó una horma, sí, pero después hay que llenarla. ¿Sí? Dependiendo de lo que queremos hacer, son las variables y lo que vamos a rellenar con 1 y 0. Una variable entonces tanto cualitativa como cuantitativa, lo que nos habla entonces de un método de enfoque de quali-quanti o de investigación mixta, que tiene después un proceso de análisis y que puede llevar por variables, dependiendo si estamos hablando de lo horizontal o de lo vertical, un análisis segmentado o integral de la realidad que estemos observando. Pero para eso pasa por distintos expertos. Medio ambiente, periodistas, estamos haciendo una encuesta, estamos haciendo una entrevista. Y cuando hacemos la encuesta y la entrevista tenemos que tener cuáles son los índices de confianza, la representatividad, cómo vamos a distribuir la muestra. Para eso hay una fórmula muy interesante que se puede llevar a cabo y nos permite reducir en 1.000.000 de habitantes, podemos el nivel de confiabilidad, un 95%, puede reducirse, no sé, a 10.000, y esos 10.000 hay que entender que tenemos que distribuirlos si tenemos el tiempo necesario, y podemos hacer encuestas in situ o encuestas desde el punto de vista por internet. Entonces, yo te recomiendo que dependiendo de lo que nosotros estemos observando y si si se puede aplicar, yo no puedo entrar a valorar lo que ustedes hacen porque lo desconozco. Desconozco muchas cosas, así como tú me podrías decir, bueno, yo también desconozco cosas que pasan en Chile, pero hay puntos en común. Puntos en común es el territorio, la comunidad y el recurso. Eso aquí o en cualquier lado del mundo se va siempre a manejar. La cuestión es cómo la gestión que nosotros hagamos en este territorio se va a manifestar en distintos argumentos, que pueden ser instrumentos o el uso de metodologías propias del Estado soberano, para esa temática, o bien cuestiones que nosotros vayamos a aplicar, que son el resultado de nuestras creencias, pero esas creencias, de esa observación, que esperamos sea lo más imparcial posible, reflejen el sentir de las personas. Entonces tú tienes que hacer un pretesteo, si vas a hacer una encuesta, si vas a hacer una entrevista, si vas a aplicar el programa, etcétera. Y puedes ir construyendo. Otro dato importante, puedes hacer una gestión a través de los mapas parlantes. Es decir, puedes trabajar con la comunidad y en base a lo que ellos digan, lo que ellos identifican, tú vas localizando, y esas localizaciones lo puedes hacer con argumentos de sistema de información geográfico de uso general, o sea, de público masivo, como puede ser el Google Earth, por un lado, pero también hay otros sistemas de información geográfico, como el Google Maps, que permiten hacer mapas temáticos de muy buena calidad, a lo cual tú puedes adquirir fichas, puedes adquirir fotografías, puedes adquirir videos, puedes adquirir audios, con localización en georreferencia o localización en coordenadas geográficas, latitud, longitud, y perfectamente eso te da un buen argumento, un buen respaldo a todo lo que podría ser la conciliación de una planificación territorial a partir de una gestión. Es decir, cuando tú construyes un resultado, puede ser un mapa temático, puede ser un gráfico, puede ser, como lo que hicimos nosotros con las encuestas, a esta muestra de personas, eso es una síntesis donde hay previo a aquello una gestión, y esa gestión va a revelar entonces la seriedad del proceso que tú estás aplicando en el conocimiento de una realidad natural,
de una realidad mixta o una realidad cultural, que son las más difíciles de entender, las culturales, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la sociedad hoy en día ya no es la misma de hace 50 años, ni va a ser la misma en los próximos 50, así que llegamos en 50 años más. Al paso que vamos, la, la, la dificultad del agua, si esperamos conversarlo esto el día 25 de diciembre, tal cual me decía el colega Miguel Ángel, a eso a las 18 horas, hora Chile, 17 horas hora Bolivia, ustedes van a ver distintos enfoques. Van a tener un enfoque de quien habla, como un enfoque de otros colegas que van a exponer algunos resultados de observatorios de las nieves y de los hielos. Y a lo mejor vamos a llevar a conciliar que en el territorio boliviano, el territorio latinoamericano, el territorio chileno, la perspectiva del uso de este recurso vital para la sobrevivencia de los distintos ecosistemas, y entre los cuales estamos nosotros como partícipes, ya como organismo viviente, no sé si racional, pero organismo viviente. Recuerda que el ser humano es el único que se declara guerra a sí mismo, y genera también la destrucción y, bueno, y todo lo que implica aquello. Veamos el caso de Potosí, el uso de estas aguas, de estos ríos durante siglos, que afectaron directamente, y no lo sabemos si a lo mejor habrá una heredad en muchas de las enfermedades que pueden estar presentes allí en Potosí. Eso es parte de un análisis de la geografía de la salud, que sería pero brillante hacerlo, o de las comunidades aledañas al lago Titicaca, en su manifiesto mayor, menor, y dependiendo de a qué locaciones vas a asistir tú. Entonces, no es que uno se quede con el decir si es bueno o es malo. Lo que implica es la aplicación del mismo y la obtención de los resultados. Eso es. Muchas gracias por Bueno, la exposición, querido ingeniero, creo que es, será licenciado en geografía. Geógrafo, Roberto. Geógrafo. Muchas gracias, estaba muy buena la exposición. Al contrario. bueno, agradecemos muchísimo a Gastón por su exposición por su enamoramiento con Bolivia. Muchísimas gracias. Quisiera recalcar dos aspectos, ya alargamos mucho porque ha sido muy interesante la exposición. Potosí fue madre de la revolución industrial en el mundo y madre de los estados modernos, ¿no? Entonces, hola, llámeme en 5 minutos, por favor. Bueno, entonces esa es la importancia de Potosí, ¿no? Su impacto es continental, es mundial. El otro punto que me parece interesante decir, Copacabana, ¿no? Copacabana tiene su nombre al hecho de que alguien llevó la imagen de la Virgen de Copacabana, ¿no? Boliviana, al Brasil, y entonces tomó el nombre de Copacabana. Lo leí por algún historiador. De todos modos, muchísimas gracias por la exposición y estaremos atentos a cualquier otra exposición conferencia que nos haga el profesor Gastón Gaete. Muchas gracias por su tiempo. Al Mil contrario, un gracias. placer para todos y cada uno de ustedes. Agradecer tu invitación, Berta, tu tiempo, tu disponibilidad, tu paciencia. A veces uno es un poquito... Bueno, las cosas salen cuando uno está arriba y está en frecuencia con personas tan valiosas como tú y cada uno de los integrantes de este curso. Ustedes han visto, pasamos ya cerca de 2 horas 15, y nos paseamos por distintos lugares. Fuimos a Chile, estuvimos a Bolivia, fuimos a Potosí, hablamos de lo que es la gestión, hablamos de los territorios, y eso no tienen que olvidarlo, ¿no? La geografía, insisto, no solamente es el uso de la tecnología, sino que la tecnología nos entrega un producto, pero ese producto hay que interpretarlo. No nos confiemos en lo que es la IA, la inteligencia artificial, que puede ser muy interesante, pero la inteligencia humana tiene un elemento que no la tiene la IA todavía, que es la emotividad. La emotividad nos hace entonces acercarnos y entendernos, yo diría sumergirnos, empaparnos y sencillamente hacernos sentir de
qué es lo que puede estar viviendo o lo que puede estar aspirando una determinada comunidad. Cualquiera sea, de cualquiera de sus dimensiones, desde las más pequeñitas hasta las más grandes, siempre van a haber ideas de mejoría. ¿Ya? Y eso entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificarlas, capaces de escribirlas, de interpretarlas, de localizarlas, de espacializarlas, de entenderlas, y por último hacer de esto, de este u otros casos, lo que nosotros se llama la experiencia, la casuística. Que estén muy bien, les deseo un gran día, que haya sido una buena experiencia lo que hemos realizado. Un saludo a la distancia para ti, Berta, como siempre, y nos encontraremos, Dios mediante, el día 25 de noviembre. Que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Ah, por favor, antes de que se vayan, tenemos una tesis hoy